paleontólogo Stephen Jay Gould capítulos de este libro. Vamos a ver el capítulo 1, que es el pulgar del panda, el capítulo 4, la selección natural y el cerebro humano, Darwin frente a Wallace, y por último el capítulo 5, el camino de en medio de Darwin. El capítulo 1, el pulgar del panda, Gould habla mucho de la evolución y cómo en cierto modo nos ha ayudado a lo largo del tiempo. Gould escribe muchos ejemplos, nos da muchos ejemplos de lo que estudió Darwin, como por ejemplo las orquídeas. Lo que él hizo fue crear estas orquídeas con los mismos genes de sí mismas, o sea, cruzarse entre sí, y él descubrió que comenzaron a tener órganos femeninos y masculinos, lo que hizo que vea que es malo tener los genes de un solo padre, porque tenían una mala supervivencia y a largo plazo iban a morir, y también no había mucha variación. Otro ejemplo de los que nos da Gould es el pulgar del panda, y en mi opinión yo creo que es uno de los más importantes, ya que este es un claro ejemplo de cómo la evolución nos ayuda para que sobrevivan las especies. Lo que dice el pulgar del panda no es nada más que es una extensión de la muñeca, pero con el tiempo y la necesidad fueron también desarrollando el músculo que lo recubre y que lo ayuda a muchas cosas, lo que lo hace bastante importante. Eh, Le dio muchas ventajas al panda, ya que ahora puede arrancar las hojas fácilmente del bambú, y así se alimenta y, y puede sobrevivir más, y va de acuerdo a la teoría. Otro ejemplo es la flor, que tiene un pétalo más grande y elástico, que hace que cuando un insecto se posa en el pétalo, lo obligue a ir hacia el centro para el néctar y el polen. Y cada vez que se va acercando al centro, el pétalo es tan grande que vuelve a su posición original, atrapando al depredador y ayudando a su supervivencia. Aquí hay unas fotos de cómo es el pulgar del panda, cómo esta extensión hace que el panda pueda tener una movilidad como de puño para agarrar el bambú. En el capítulo 4, la selección natural del cerebro humano, Darwin frente a Wallace, es una serie de argumentos de los dos puntos de vista de estos dos grandes científicos, pero que tenían ideas totalmente diferentes y contradictorias una con otra. Wallace sugiere que todos los humanos tenemos la misma capacidad intelectual, eh, y que se refería a que él era chovista, ya que él creía que eh, las costumbres europeas de cierto modo eran superiores. Y él decía que la capacidad del cerebro ya había aparecido antes de las que necesitemos, y que fue creada por una fuerza mayor, y que por eso no cabe en la teoría de la selección natural y la evolución de Darwin. Y por otro lado, Darwin argumenta que si ya hubiéramos tenido esta capacidad desde antes, hubiéramos podido hacer cosas mejores desde años atrás, y que gracias a la evolución, porque él argumenta que hubo una evolución de la capacidad cerebral que nos ayudó a, a crear todo y conocernos como somos ahorita, o sea, con todas las teorías y todo el intelecto que ahora tenemos. Él creía que si hubiéramos ya nacido con ese intelecto, esta capacidad, desde mucho antes, como que por la época de los cavernícolas, no hubieran necesitado y usado su capacidad para dibujar en cavernas, si no hubieran podido avanzar mucho más. En el capítulo 5, el camino de en medio de Darwin, en este capítulo se ven dos caminos por donde se encuentra Darwin, donde fue Darwin, y cómo estas ayudaron a
a la formación de sus teorías de ideologías. En el camino, estos dos caminos eran el inductismo y el eurequismo. En el camino del inductismo era el que se basaba mayormente que los científicos eran grandes observadores y recolectores de datos, y este término creía que la teoría solo podía salir de una firme base de datos. Y el otro término que describe Gold es el eurequismo, y que se refiere a la creatividad es algo inefable, significando que solo pocas personas con genio la pueden alcanzar, como en este caso Darwin, que pudo alcanzar esto y crear muchas de sus teorías. Como este término comienza de la historia de Arquímedes, cuando, porque la historia dice que él corre gritando Eureka, como describiendo que había descubierto algo. Entonces los ejemplos que Gould da de que Darwin estuvo en esos dos caminos fue que él en la época que él estuvo embarcado en el Beagle, cuando fue su época que viajó por todo el mundo, ese fue su periodo de inductismo, ya que fue observando y recolectando datos por todo el mundo, como por ejemplo los marsupiales de Australia y los pinzones y las tortugas de las Islas Galápagos. Y al final, su época de eurequismo fue cuando pudo sacar una teoría que la respaldó con datos sacados de su época del inductismo. Estas son algunas fotos del viaje que hizo por el mundo, a través del mundo, y sus notas o lo que él descubrió de los pinzones y de las tortugas de las Islas Galápagos, y cómo su teoría se fue formando. La relación entre estos textos, a mí me parece que la, la, la idea principal fue hablar de la evolución. Estos tres temas tienen como idea principal hablar, argumentar sobre la evolución y cómo ayuda la evolución a que las especies sobrevivan y vaya de acuerdo de la teoría. Entonces, en estos tres capítulos se habla de cómo da ejemplos de la evolución y ciertas cosas que ayudan a incrementar la sobrevivencia del individuo, como ya dije. Como por ejemplo en el capítulo 1 vimos cómo el pulgar del panda fue una gran ayuda para la supervivencia de esta especie, ya que le ayudaba a arrancar las hojas del bambú más fácilmente y de este modo se alimentaba mejor y hacía que el individuo sea más fuerte y cumpla o vaya de acuerdo a la teoría de la selección natural y de la evolución de Darwin, ya que dice que el más fuerte sobrevive. En el capítulo 4 se habla del cerebro y cómo se ha ido desarrollando y evolucionando para poder avanzar con inventos en la sociedad, y cómo esta capacidad nos fue ayudando durante miles de años, y cómo cada vez vamos evolucionando más y ayudándonos mucho más del cerebro y del pensamiento, y que nos ayuda a vivir. Y por último, en el capítulo 5 habla de los dos caminos por los que recorrió Darwin para poder explicar y formar su teoría, y cómo la evolución es algo bueno y cómo ayuda a los individuos. Entonces, la mayor relación entre estos textos es la evolución, ya que habla plenamente de la evolución y cómo la evolución, cómo se da la evolución y cómo ayuda a la evolución. Y nos da grandes ejemplos con los que podemos demostrar la evolución. Estas son las bibliografías. Muchas gracias por escuchar.